Probando, uno, dos. Sí, sí. Uno, dos, sí. Profe. Sí, sí, sí. Sí, sí. Escucha, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes un jueves más aquí. Trabajando porque somos pobres. Hay que salir de este estado crítico. Muy bien, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Entonces, profe. espero Buenas que se tardes. encuentren bien, estén abrigados en sus casas, Buenas tardes, calientitos. profesor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los envidio porque están en su casa. Yo tengo que salir, el maldito frío, el tutor también, pero ustedes deben estar bien, supongo, ¿no? En tu cama calientito, tomando tus cosas calientes, mientras uno acá sufre un espacio frío. Porque te tenemos que dar una pizarra, por eso nada más, maldito. Pero ya, vamos, seguimos. A ver, muy bien, chicos. Hoy día nos toca o nos quedamos en algo, nos faltó algo la semana pasada. Hicimos, creo, la clase virtual, revoluciones liberales, por ahí. A ver si por acá hacemos un repasito de revoluciones liberales. Ah, les entregué un PDF de revoluciones liberales, espero lo hayan leído. Vamos a resumir eso rápido para entrar a revoluciones industriales y entrar al imperialismo. Ok, a ver, jóvenes. Revoluciones liberales. ¿Eh? Primero, recordar obviamente que la nueva corriente, o no nueva, sino regresa nuevamente a Europa con fuerza la corriente liberal, ¿no? El liberalismo. Y entre los años 1830 y 1848, ¿sí? Vamos justamente a tener dos oleadas de revoluciones. Cuando en Francia el rey, vamos a poner acá, la monarquía francesa está dirigida por Luis Felipe I de Orleans. Muy bien. Ok, vamos a resumir rápidamente. Yo espero que hayan leído el material que les dejé. No en vano se les comparte los materiales. Y vamos a dar paso a explicar un poquito lo que vendría a ser la Revolución del 30. ¿Ya? A ver, yo acá también voy a tener mi diapositiva a la mano para guiarnos. A ver, se la entregó a Aarón. Revoluciones liberales. ¿Ah? Ok. A ver, vamos con la Revolución del 30. Rapidísimo nomás para entrar a revoluciones industriales. A ver, ¿quién era el rey de Francia en este entonces? El último rey Borbón, ¿no? El rey era Carlos X. ¿Quién va a ser considerado las ordenanzas de Julio o de Polignac, ¿no? A ver, resulta muchachos que estas ordenanzas o este reglamento que dio justamente nuestro rey Carlos X o el rey francés Carlos X estuvo justamente orientado a
nuevamente a establecer un régimen de absolutismo. ¿Ya? Ordenanzas de Julio o Poliñaj, que era una muestra de carácter neoabsolutista por parte del rey. Es un neoabsolutismo francés, donde parte de esas ordenanzas, ¿qué decían? Primero que se modificaba pues el escrutinio, el acto electoral, ¿no? El voto en esta época en Francia se llamaba voto censitario. ¿Por qué censitario? Por el censo. O sea, tú votabas según ciertas condiciones que el Estado colocaba. Para nada inclusivas. Primero tenía que ver con el tema de la edad, subieron la edad para votar, subieron los impuestos y tenías que pagar cierto monto de impuestos al año para poder ejercer el voto, ¿no? Y esto como que alteró a la población, ¿no? Porque te estás retirando a mucha gente del escrutinio del acto electoral. Se disolvían las elecciones que se habían dado en 1830, el rey quería convocar a nuevas elecciones porque su gente no había ganado, imagínate, ¿no? Y disolvió la asamblea. Y aparte también la censura, ¿no? Prohibió el uso de difusión política mediante periódicos. Entonces, esto levantó mucho a los periodistas de la época, más aún al líder Adolf Thiers, quien termina justamente declarándose pues como un cabecilla de la revolución de esta época, ¿no? Ok, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Las famosas jornadas gloriosas, así se le va a denominar a estos momentos, ¿ya? Las tres jornadas gloriosas, vamos a llamarlo así. Esta es la causa, y se van a dar las tres jornadas gloriosas en Francia. ¿Qué es esto? El 27, el 28 y el 29 de julio de 1830. ¿Ok? Muy bien, chicos. La gente salió a las calles, los periodistas. ¿Sabes quién estuvo ahí metido también? Era un hijo de un militar francés en la época de Napoleón, llamado Víctor Hugo. ¿Conocen a Víctor Hugo? ¿Ya han hecho teatro francés o literatura francesa? ¿Han visto el tema de Los Miserables? ¿Conocen ese cuento teatral? Sí, profe. Ok, si no lo han leído, bueno, yo he visto la película, no lo he leído, no me he metido a leer, pero la película a mí me dejó atónito, me pareció un buen elenco, fue de tipo musical, donde actúa Anne Hathaway, actúa Hugh Jackman, Russell Crowe, buenísimo, buenísimo Los Miserables en su última versión que sacaron, ¿no? Con un elenco de Hollywood espectacular. Hay otra versión también de la película de los años, creo que 70, si no me equivoco, o 80, no estoy seguro, pero hay una versión antigua. Y aparte la obra, ¿no? Yo me imagino que si la película es maravillosa, la obra debe ser espectacular. No me he atrevido a leerla todavía, pero sí conozco más o menos el argumento de Los Miserables, se inspira Víctor Hugo en este tipo de rebeliones en Francia, o revoluciones en este caso, ¿no? Carlos X es un ultra francés. Los ultras son la facción de políticos ultraconservadores de Francia, o sea, aristocráticos, pero hasta la mugre de sus uñas, ¿no? Pero el tipo era tan ultra que los propios ultras le dijeron, oye, tú ya eres muy ultra, imagínate. Porque Carlos tenía la loca idea de que el Estado francés tenía que indemnizar a todititos los nobles que perdieron sus tierras en la Revolución Francesa. ¿Te imaginas la millonada que significa eso? Que le devuelvan que le paguen por todas las tierras a los señores feudales franceses. Él quería hacerlo como rey, o sea, como rey o monarca absolutista de Francia, pero con constitución, porque recordemos que por más que los franceses hayan entrado de nuevo al absolutismo, había constitución política. Luis XVIII dejó eso y mantuvo, si no se le venía otra revolución. Bueno, Carlos X mantiene la constitución, hay un parlamento francés, es una monarquía constitucional, pero con tendencia absolutista. Y imagínate que esta medida, ¿no? Endeudaría a Francia, pero a años. O sea, este tipo no creía en su Estado, o sea, está loco. Imagínate que los propios ultras, la gente de su facción política en el Parlamento francés, le dijo, no, compadrito, ¿qué te pasa, Leo?
contrólate. También somos ultras, somos conservadores, defendemos la tradición, la iglesia, la familia, pero, oye, lo que vas a hacer va a endeudar Francia toda la vida, no te pases, estás loco. Imagínense, ¿no? O sea, ya Carlos X estaba fuera de sus casillas, ¿no? O sea, ya tenía una lógica conservadora, pero ya demasiado extrema. Bueno, el punto, jóvenes, es que Carlitos es un rey que se ha ensimismado en el poder, quiere mantener la figura absolutista, y la gente ya no soportó, pues, ¿no? Salieron a las calles a protestar, y Carlos lo que hizo fue huir, porque es un cobarde, es un cobarde. No quiere que le pase lo mismo que alguna vez a su hermano Luis XVI, ¿no? Porque Carlos X es hermano de Luis XVIII, que es hermano de Luis XVI, los últimos Borbón. Y bueno, se termina yendo de Francia, ¿no? Patitas, ¿pa' qué te tengo? Sacó la vuelta, se fue y el pueblo francés decidió, pues, como convocar a un nuevo rey, algo así. Y uno de esos reyes vendría a ser justamente el duque de Orleans, ¿no? Justo el rey que estamos viendo acá a continuación. ¿Ya? Después de las terceras jornadas gloriosas tuvo éxito, después de 3 días luchando en las calles, las famosas barricadas. Eh, el pueblo francés, bueno, Carlos X abdicó y huyó de Francia. Se fue a Inglaterra. Y la gente respaldó, ¿no? Le dieron el respaldo al duque de Orleans, Luis Felipe, conocido como el rey burgués, también llamado el rey de las barricadas. Si has visto la película Los Miserables o has leído, ahí se habla mucho de las barricadas, ¿no? Pedazos de sillas, maderas, puertas, que se colocaban en las calles de Francia como una especie de dique o fortín, ¿no? Para que la gente del pueblo pelee contra el propio Estado, contra los propios militares, ¿no? En las calles de Francia. Una especie de pequeños conflictos civiles, ¿no? O internos. Muy bien. El rey burgués o el rey de las barricadas, ¿no? Tenía estos nombrecitos. Bien, mientras que en Francia cambiaban de rey, vamos a mencionar que 2 países en el mismo año lograron su independencia. Culminó el proceso de independencia de 2 países. ¿Tú me podrías decir qué países se independizaron el mismo año en que Francia cambiaba de rey? Holanda y Bélgica. Holanda, no. Aparte que Holanda no es un país, se llama Países Bajos, no te olvides. Pero Bélgica sí. Ok, uno de ellos es Bélgica. Polonia. El otro es Grecia. A ver, ¿de quién se independizaba Bélgica? ¿De quién se independizaba Bélgica, chicos? De Países Bajos, ¿ok? Inglaterra y Francia le dijeron, ok, te aceptamos tu independencia, te vamos a aceptar tu independencia, ¿ya? Pero sabes que Bélgica, nunca, jamás en tu vida te atrevas a meterte en asuntos políticos de Europa. Y yo les pregunto, ¿qué pasó en las 2 guerras mundiales? ¿Cuál fue la posición de Bélgica? ¿Se acuerdan o no? Neutral. Neutral. Porque esa es su promesa. Bélgica no se mete en asuntos políticos militares de Europa, porque esa es su condición de mantenerse libres e independientes. Bueno, los belgas no tienen ningún problema. Son un buen país, tienen una buena educación, un buen sistema económico, no viven mal y bueno, es porque también le sacaron la mugre al Congo, pues le quitaron tantas riquezas a África que hoy día los belgas pueden vivir tranquilos. Pobres africanos del Congo, pobres congoleños. Ese rey de Bélgica, Leopoldo II, una basura.
No sé. Si quieres Profesor, saber, profe, dime. ¿y eso de Bélgica hasta ahora se mantiene? ¿Aún no se mete en asuntos de Europa en general? ¿O ya como si nada? No, no te entendí, perdón. ¿Dónde se mete qué cosa? O sea, ese acuerdo, porque Bélgica tampoco también se mantuvo neutral en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, actualmente sigue, o sea, sigue sin meterse en estos asuntos políticos y a Ah, nivel... no. Bélgica no se mete en asuntos políticos. Su postura siempre es neutral. Por eso es que le invadían, pues, porque sabían que Bélgica no podía hacer nada. Alemania le Ah, invade dos ya, veces. Ujú. Y sabe que no va a hacer nada. ya, gracias, profe. Va, va. Mientras tanto, Grecia, ¿de quién se independizaba, jóvenes? ¿De qué imperio asiático? ¿Iglesia? ¿El otomano? Del otomano, correcto. Grecia se independizaba del Imperio Turco Otomano en el año 1830. ¿Ok? Ahí sobresale la figura de Lord Byron, poeta inglés, miembro de la Cámara Baja de los Comunes de Inglaterra, que le dijo al Parlamento inglés, por favor, ayudemos a Grecia, es parte de la cultura occidental, ¿qué estamos haciendo aquí callados nosotros? Los ingleses dijeron, no pasa nada. El mismo Metternich, años antes, ¿no? Le pedía, les decía al resto de Europa, Grecia no hay que ayudarle a Grecia, Grecia no sirve, no funciona. No es Europa en esa época, ¿no? Y al final sí, pues, ¿no? Creo que te comenté esto la semana pasada, los ingleses terminaron ayudando a Grecia, pero no en vano, porque los griegos, al tener apoyo inglés, los ingleses muy rata, al ser ellos los siguientes buscadores de la potencialidad mundial, hicieron de Grecia un anexo importante para tener miras al controlar Asia. ¿Ok? Así que no fue en vano ayudar a Grecia en su independencia, ¿no? Y aparte, Inglaterra nunca jamás te ayuda gratis. Nadie te ayuda gratis, ¿no? Muy bien, vamos con la otra revolución. ¿Qué pasó del año 30 al 48 en Francia? Bueno, Luis Felipe era chévere, era bacán, ¿no? Es el rey del pueblo. No tenía sirvientes, su mujer y su hija hacían las labores domésticas, salía a las calles, saludaba a la gente, todo chévere, bacán, ¿no? Qué monstruo, ¿no? Un rey bien paja, ¿no? Qué chévere. El detalle es que, pasando los años, Luis Felipe se iba acomodando con la alta burguesía, ¿no? Este rey francés, ¿eh? Se va a aliar con la burguesía francesa y va a empezar a entrar en temas de corrupción, ¿no? Hace su alianza con la alta burguesía francesa. ¿Y qué pasa cuando te juntas con los más ricos de Francia? Bueno, te olvidas del pueblo, vos. Te olvidas del pueblo. ¿Y cuáles son las causas que hicieron entonces que el pueblo francés vuelva a levantarse contra nuestro rey, ¿no? O el rey de Francia, Luis Felipe? Bueno, primero por su postura, obviamente, conservadora, ¿no? Postura conservadora, alejándose de las ideas liberales. Postura conservadora, coma, autoritaria y déspota. O sea, no solo se alejaba del pueblo, empezó a maltratar a la gente. ¿Ok? Empezó a hacer programas de censura, ¿no? Que ya la gente no se reúna, mucho hablan de política, me quieren criticar, porque también Francia estaba entrando, chicos, en esa época en un proyecto de, vamos a decirlo así, de crisis económica. ¿Y por qué se entra una crisis económica? Vamos a poner acá la crisis económica de 1846, por sequías, por sequías. Estaba repitiendo casi los mismos procesos del año 1789. 1846. ¿Quién era presidente del Perú ahí? A ver, hazme acordar, por favor. ¿Quién gobierna el Perú del 46 al 51? ¿Ya te ¿Castilla? olvidaste? Muy bien, Ramón Castilla, pues. Y dime, ¿Castilla con quién hace contratos guaneros? ¿Con qué casa compradora de guano? Gibbs. Muy Gibbs. bien.
¿Y la casa Gibbs es francesa? No, No. ¿Casa qué? ¿Es una empresa qué? inglesa. Inglesa. Muy bien, excelente. ¿Qué sucede? Que disminuyeron la llegada de guano a Francia. Ah, porque recordemos que antes de Castilla estaba Gamarra, con el que arranca el comercio guanero, y se le vendía guano a una empresa francesa llamada la Casa Alier, ya que los franceses tenían el guano. Ahora los negocios han cambiado y le estamos vendiendo más a los ingleses. Y mira qué coincidencia, que hay sequías en Francia, porque ahí está llegando menos guano peruano a Francia y le afecta. Y afecta las cosechas, se afecta las siembras, súmale la corrupción del rey, súmale su política conservadora, su manera déspota de gobernar, la gente lo está viendo como un rey con conductas absolutistas, ya no lo soportan más a Luis Felipe. Y la excusa perfecta para que la gente salga con todo fue el cierre del banquete de París. Profesor, o sea, que cerraron un banquete, un local donde la gente cenaba y la gente salió a protestar por una comida. Obviamente que no. ¿Ah? Pero si a mí no me dan de comer un día, obviamente, ¿no? Hago a protestar, está locazo. Profe, ¿no? En San Marcos no hay comedor. ¡Wow! Tomemos el local, está guamán, ¿no? El gusaneo, profe. Muy bien. Veamos aquí. ¿Por qué cerrar un banquete? ¿Por qué el rey se la ha agarrado con la comida, con la cena? Porque el rey ya había prohibido en un primer momento que la gente se reúna en espacios públicos por montones para hablar de política. Mira hasta qué punto estaba llegando el rey Luis Felipe, ¿no? Ya al absurdo, ¿no? O sea, que la gente ya ni se reúna, o sea, el tipo ya está loco, ¿no? No quiere nada, no quiere que le digan nada, que está gobernando mal, ¿no? No le gusta que le digan que está gobernando mal. Asquerosa forma de gobernar, ¿no? Tienes que aceptar, si estás gobernando mal, empieza a gobernar bien, no le digas a la gente que no hable, ¿no? Por algo la gente está hablando, criticando. Bueno, el detalle, jóvenes, es que el tipo prohíbe las reuniones y la gente más rata echa la ley, echa la trampa. Mira, el rey nos prohíbe reunirnos, ¿no? Perfecto. Pero lo que no puede prohibir el rey es comer. Entonces, se alquilaban locales, ¿no? O restaurantes donde la gente pagaba su entrada para un banquete, ¿ya? La gente con plata, obviamente. Y alguien ponía un tema así de política al aire, ¿no? Entre los comensales y la gente empezaba a hablar y a discutir. Total, era un banquete, tú no puedes prohibir a la gente comer. Entonces, el rey se entera, pues, de que los banquetes en París o en Francia, en varias ciudades de Francia, están hechos para reunirse y conversar sobre la política y hacer este tipo de críticas al gobierno y todo. El rey se entera y dice, y había un banquete, y ya se había promocionado, siguiente banquete de París, ¿no? Y el rey suspende y les dice que no. Se prohíbe ese banquete, ¿cómo es posible? Y la gente se achora, oh, ¿qué vas a prohibir comer? Oh, y salieron a las calles a protestar. Ya te imaginarás, se armó el bolondrón en Francia cuando el rey prohíbe el banquete de París. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué pasó? Salieron la gente a protestar, se formaron nuevamente las famosas barricadas, esta vez el 23 y el 24 de febrero. De nuevo se formaron las barricadas. A ver, ya se estaba haciendo común esto, ¿no? De tomar las calles de Francia. Muy bien, chicos. Como consecuencia de esto, el pueblo francés se organiza de nuevo, profesionales salen justamente a las calles, buscan al rey, se enfrentan al ejército y Luis Felipe no le queda otra que abdicar. Y también, al igual que Carlos, huye a Inglaterra, ¿no? Muy bien. Luis Felipe abdica y huye de Francia. Otro cobarde. Saben que si se queda lo van a guillotinar al pobre. Muy bien. ¿Y qué pasa? Se forma un gobierno provisorio.
Se forma un gobierno provisorio, jóvenes, dirigido por Lamartine o Lamartine. Que era un noble francés. ¿Qué hace este señor? Convoca elecciones. Lamartine convoca elecciones. Jóvenes, ¿quién ganó las elecciones? Luis Napoleón Nace, Bonaparte. nace la Segunda República Francesa con un presidente llamado, a ver, ¿cómo? Luis Napoleón Bonaparte. Luis Napoleón Bonaparte, ¿no? La Segunda República Francesa y el presidente Luis Napoleón Bonaparte, sobrino del ex emperador Napoleón I. Ahora este se vuelve presidente. ¿Y tú sabes por qué se volvió presidente? Él postuló, ¿eh? Postuló contra otros candidatos. ¿Tú sabes por qué ganó? Lo caso, ¿cómo gana? Porque la gente no conocía a los otros candidatos. La gente dijo, oye, ¿quiénes son esos que están postulando? Ni en Pelé, perro, se ha escuchado su nombre. Ni su familia votó por ellos, creo. Pero toda la gente sí sabía algo, pues. ¿Qué crees que sabía la gente? ¿Qué se le hacía conocido? El apellido. El apellido, muy bien. ¿Por qué crees que la gente vota por Keiko Fujimori? Por su padre. Por su padre, qué obvio, qué muchacho. Sí, Keiko, bueno, puede tener un poco de carisma, ¿no? Pero creo que su expareja, Vito, tiene más carisma porque se ha vuelto TikToker el desgraciado, ¿no? Maldito corrupto estadounidense. Tenía juicios allá con su viejo y toda la vaina. Y acá la gente olvida rápido hasta quiere hacer TikTok con este tipo, ¿no? Pero bueno. ¿Ah? Está musculoso, está guapo, está guapo. ¿Eh? La gente olvida rápido, ¿no? Gente bien amnésica. La gente olvida que Vizcarra, ¿no? Se llevó un montón de peruanos, olvida que el enamorado de Keiko. La gente es así, ¿eh? ¿Qué se puede hacer, muchachos? Por eso siempre hay que, bueno, hacer nuestras revisiones históricas un poquito, ¿no? A ver, para acordarnos las cosas buenas y malas de cada persona. Bueno, y es así. A Napoleón, al tipo, él es el sobrino. Pero la gente decía, Bonaparte, oye, eso no ha sido nuestro emperador. Así en Francia decían, sí, claro, ¿no? Él es, ah, bueno, pues, ¿no? Y se aplica la frase, pues, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Así que, ¿qué te puedo decir? Y ganó. ¿Y cuánto tiempo le duró la presidencia? ¿Sabes cuántos años fue presidente o no? 3. Gobernó 4 años nomás, del año 48 al año 52. ¿Qué, profe? ¿De ahí lo votaron? ¿Es que no, no, en el año 52, ¿qué hizo? Disolvió el parlamento, le llevó, disolver, ¿no? Dissolver, así en francés, dissolver, ¿ya? Oye, profe, se parece al chino Fujimori, sí, un poquito, un poquito. Y disolvió, se hizo un autogolpe. Se hizo un autogolpe. ¿Y qué se proclamó? Quiero ser emperador, dijo, como mi tío. Bueno, bienvenido Napoleón III. Segundo imperio francés, muchachos. Muy bien. Bacán, ¿no? A mí me encanta el siglo XIX, es hermoso. Ocurre de todo en esta época. Profe, ¿y hubo así independencias? No, no. En el 48, revolución, intentos de revolución en Rusia, intentos de revolución en Austria, intentos de revolución en la Confederación Germánica y ninguna tiene éxito. Pero sí te puedo decir algo. Las revoluciones liberales en conjunto, esta fue la segunda oleada, por cierto. Esta se llama la segunda oleada. Esta es la tercera oleada, porque fueron varios intentos de revolución, pero no todas tuvieron éxito. Profe, ¿y la primera oleada cuál fue? La de 1820. En tu material que te he colocado del PDF que se te dio la semana pasada, ahí dice, ¿eh? Ahí dice, son tres oleadas, la del 20, 30 y 48. Ya. A ver, te explico acá rapidísimo para entrar a la revolución industrial. Eh,
En la del 48, muchos países se levantaron, ¿sí? En varios reinos hubo intentos de revolución, pero fracasaron. O sea, sus gobiernos, le metieron con palo. Pero sí tuvieron un éxito. Si bien no triunfaron las revoluciones, el rey de Austria, el de Prusia, el de la Confederación Germánica, en los rusos no tanto, ¿ya? Porque Rusia se mantuvo absolutista hasta la época de Lenin, ¿no? Pero otros países sí entendieron algo, que ya no quiero que me estén a cada rato, que una rebelión, que se revoluciona, de repente una triunfa, no fría. ¿Ya qué quiere el pueblo? Parlamento, constitución. Ya, pues, vamos a armar un parlamento, vamos a crear una constitución, pero no del pueblo, lo hacemos nosotros, los nobles y la burguesía de alto nivel. O sea, empiezan a aparecer constituciones dentro de Europa, ya el mundo está avanzando. Las ideas liberales han sido un motor alucinante para que el mundo vaya cambiando y han generado este éxito del 48. ¿Cuál es? Que si bien solo Francia triunfó en revolución, algunos países de Europa, principalmente Europa Central, empezaron a crear parlamentos y constituciones. Eso ya es un gol, ¿sí? Es un gol porque a la larga esto te va a dar pues derechos como ciudadano, ¿no? O sea, los reyes van a doblegarse un poquito, van a dar el brazo a torcer y decir, ya no quiero más rebelión. Y aparte mis empresarios están que me reclaman que tienen que tener más obreros trabajando en las fábricas, pero si los obreros están que se rebelan a cada rato, paraliza el trabajo. Entonces ya tengo que llegar a un acuerdo con los burgueses de la época, ¿no? Mis comerciantes, o sea, ¿qué es? Oye, ya, suéltale algunos derechos a la gente, déjalos tranquilos, ¿no? O sea, aspirina para el pueblo, pero aunque aspirina para el pueblo, ya es un logro, ¿no? O sea, salir a protestar a veces no es en vano. Algunas tal vez sí, otras no, ¿ya? Y recordemos que las 8 horas laborales, los derechos laborales, no se consiguieron pidiéndole por favor al dueño de la fábrica. O sea, la gente salió a protestar y hubo muchos muertos en el proceso. Muertos, ¿eh? Muertos. No estamos hablando ni heridos, que nada, le hizo un rasponcito en la rodilla, no, no, hay gente que ha muerto y se ha sacrificado para que tú y yo hoy día tengamos derechos. O sea, con esto no quiero decir que siempre hay que marchar, no, pero sí hay que protestar cuando hay injusticias, ¿no? O cuando algo no se considera justo en términos laborales, en términos salariales, en términos de trato humano. El que no llora no mama, pues muchachos, así de sencillo, ¿no? Si bien las marchas no solucionan nada, pero al menos son un elemento del proceso para encontrar una solución, ¿ya? Al final yo sí soy muy seguidor de que el diálogo tiene que resolver los conflictos. Yo no tengo que llegar al extremo de gritar a otra persona o cerrar una carretera para llegar a eso, pero la historia también nos ha dicho que si a veces no se hace eso, no te escuchan, ¿no? Claro, no es lo ideal, ¿no? No es lo ideal. Lo ideal es nos sentamos, conversamos y solucionamos las cosas. Pero ya, bueno, ¿qué te puedo decir? La historia avanza a veces con violencia, ¿no? Muy bien, chicos. ¿Alguna... ¿Está bien acá? ¿Todo claro? Resumen, chévere, tranquilo. ¿Todo bien? Sí, profe. Bacán, Profesor, bacán. Dime, te escucho, te escucho. justo lo que acaba de mencionar, a eso se refiere la primavera de los pueblos, ¿verdad? ¿La qué, la qué? La primavera de los pueblos es justo lo que acaba de mencionar. Sí, algo así, sí, 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 claro. El despertar, ¿no? La primavera, el alba. Hay varios nombres. Exacto, porque acá arrancan las famosas nuevas ideologías, ¿no? Porque el año 48 se publica un documento que es la base del comunismo marxista. ¿Cómo se llama ese documento? ¿Conocen o no conocen? Un tal Karl Marx y Friedrich Engels publican el año 1848 Ah, el Manifiesto Comunista. El el manifiesto. manifiesto comunista. Muy bien, correcto. O sea, ya están arrancando nuevas ideologías que derivan, ¿no? De las ideas liberales. El liberalismo soltó a sus hijos, el socialismo, el anarquismo, y aparece también otra ideología en paralelo al liberalismo que es el nacionalismo, ¿no? A ver, retrocedemos un poco, muchachos. No me parece que este tema esté aquí, debería haber estado mucho antes para que sea más cronológico, pero bueno, vale la intención. Revoluciones industriales en sus dos fases. Le voy a pasar un cuadro con Aarón, voy a ver si lo encuentro ahorita en mi drive, si no ya cuando llegue a mi casa. ¿Ok? Para que veas las revoluciones industriales. Van del siglo XVIII al siglo XX.
si es que hablamos de las dos revoluciones, ¿no? Si es que hablamos de las dos, ¿ya? A ver, voy a ver si tengo acá mi cuadrito, ¿ya? Debo tenerlo por acá. Voy a buscar el toque. Creo que sí, acá. Ya, te lo paso, Aaron, ¿ya? Para que le des ahorita a los chicos. A ver, aquí les paso ahorita de una vuelta. ¿Cuál es tu número, el número de acá? Creo que no te he agregado. Lo lamento. Ahí, a ver, te encuentro al toque. No. Ya te encontré, te encontré, te encontré. Pero ese no es tu número, ese es de acá. Eso es de acá. No es tu número personal. Ah, ya, ver. Ya. Ahí está, ahí está. Ahí le mandamos. Ya. Que su tutor le mande y por favor ténganlo abierto el documento para que te guíes con lo que voy a hacer. Primero analicemos ese documento, por favor. Ah, lo puedes poner en pantalla. Ah, ya está bien, está bien. No, está bien, está bien. Ah, ok. Pero igual pásaselo, por favor. Ya. No, pero el documento también, si se puede, del WhatsApp. Si tienes el WhatsApp con ellos, pásaselo también, para que lo tengan en su archivo. Bien. Me tomé la molestia de hacer este cuadro, creo que está en el chat, como dice su tutor, para que ustedes vean la diferencia entre la primera fase de la revolución industrial y la segunda fase. ¿Todo correcto? ¿Todos pueden ver la imagen? ¿Todo vamos bien mientras estoy explicando? Sí, profesor. Sí, perfecto, ya, ahí está, ¿no? Ahí está. Todos tienen esta imagen, perfecto. Todos deben tener esto. Ya, dense cuenta la cantidad de inventos que hay en la segunda que en la primera. O sea, es brutal. Y díganme, ¿cuál sería el factor que hace que la segunda tenga más inventos que la primera? ¿Por qué la segunda es tan salvaje en términos de cantidad de cosas que hay? ¿El acero? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué? ¿Acero? No sé. ¿Por el acero? No. La electricidad. Electricidad, petróleo, Energía eléctrica. energía eléctrica. No. Es por el primer ítem. ¿Qué dice el primer ítem del cuadro comparativo que les he dado? ¿Se desarrollan los países? ¿Los países? Obvio. ¿Qué pasa en la primera revolución? ¿Quién la inicia? Inglaterra, Inglaterra. Inglaterra. Y en la segunda fase, ¿quiénes participan? Estados Unidos, Estados Unidos, Alemania y Japón. Un montón de países. España, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria, Rusia, Japón, Estados Unidos. ¿Qué implica eso? A mayor Competencia. cantidad de países, mayor que entre ellos. Competencia. Muy bien, se acabó. Ya está, se acabó la clase. Ya aprendieron todo. Chao, profe. Ya lo entendieron. Pues, le doy las claves ahorita. Hasta luego. Claro. Obvio, pues, hay mayor competencia y por ende va a crecer la cantidad de inventos, porque va a haber competencia ¿en qué sentido? Compiten por adquirir qué, por ocupar o absorber o controlar qué cosa, nuevos qué. Territorio. Ya, territorio, ok. Mercados. Mercados. Quiero que mi producto se venda. ¿Me entiendes? Y hay una lucha
entre empresas privadas, algunas apoyadas por sus gobiernos, para entrar a otros países a vender su mercadería. Excelente. Ok, vamos, pero ¿cómo empezó todo esto? Vamos al inicio, el origen de todo, lo que es una cosa maravillosa. A ver, vamos con el origen. Esta parte es muy buena, es buenísima. ¿Ah? A mí me encanta explicar los inicios de la Revolución Industrial porque es una cosa maravillosa. A ver, todo arranca en Inglaterra. O podemos llamar tranquilamente Reino Unido, que es el nombre oficial. Ok, ok. A los ingleses les ha costado desde el siglo XI hasta el siglo XVII, vamos a poner, perdón, siglo XII, hasta el siglo XVII, 5 siglos les ha costado construir qué forma de gobierno, díganme ustedes. ¿Qué forma de gobierno tiene Inglaterra? Tienen parlamento. Un parlamento. ¿Y qué es? ¿Cómo sería entonces? Monarquía ¿Cómo parlamentaria. Monarquía. ¿Ya? Monarquía Monarquía parlamentaria. parlamentaria. Ojo, les ha costado 5 siglos llegar a este nivel de consolidación de gobierno. Francia siempre fue un reino feudal, luego absolutista, y quiere tener parlamento tranquilamente en un proceso de revolución ¿de qué? De 15, 12 años, no te pase. A Inglaterra le ha costado 5 siglos consolidar su parlamento. Francia lo quiere hacer en 15 años, ¿no? Se está locas. Pero obviamente si lo quiere hacer en 15 años, eso va a traer harta sangre, y lo trajo, y ya lo hemos visto, se llama Revolución Francesa. Que la burguesía quiere ocupar parlamento francés, le ha costado harta sangre a Francia. A Inglaterra también, pero su proceso ha sido lento, pero seguro. Jóvenes, resúmeme la frase de la monarquía parlamentaria. ¿Cuál es la famosa frase de una monarquía parlamentaria? Constitución. Eso. El rey reina, Pero no El rey gobierno. reina, pero no pero gobierna. no gobierna. ¿Qué significa? ¿Que Inglaterra era absolutista? No. No. No, no es. Ajá. Primer elemento clave es que tienes una política que no es absolutista y el rey no te pone trabas económicas. Vamos bien por ahí. Aquí vamos a ver. Inglaterra, Reino Unido, guión, factores. ¿Por qué Inglaterra sí y por qué otros no? Vamos primero, ¿por qué los demás países no? Eso es lo que más me interesa. ¿Por qué España no? ¿Por qué los reinos de Italia no? Si ellos tenían todo. España tenía todo, mano de obra, tenía fábricas, ¿no? Talleres textiles, por ejemplo, ¿ya? Tenía científicos en su reino, había gente inteligente en los virreinatos, tenía minerales. ¿Por qué España no arrancó la revolución industrial? Por algo tan sencillo, es que España duerme en sus laureles porque lo único que quiere es oro y plata y no ve más allá del oro y la plata. Por más que tenga científicos, por más que en el siglo XVI ya exista la máquina a vapor en España, por si no lo sabías, ¿no? A pesar de tener innovaciones andinas agrícolas desde hace milenios, pero España no ve más allá del oro y la plata. O sea, era el típico reino que pasó de ser pobre a ser millonario de la noche a la mañana y por ende no tiene esa capacidad administrativa de tratar de buscar proyección a futuro, ¿no? ¿Por qué los italianos no lo hicieron tampoco? Que yo sepa, en el Renacimiento italiano había gente súper inteligente y un tal Leonardo da Vinci hasta tenía planos de máquinas, tanques, submarinos, tipo aeroplanos. Entonces, ¿por qué no se le dio la oportunidad a los italianos de crear grandes inventos y pasar a una etapa, pues, robótica industrial, ¿no? No sé. Y es porque si te das cuenta, los italianos tenían esta lógica, ¿no? de posición del título, es decir, gano mi plata, yo soy un comerciante, pero la tradición latina es que mientras yo tenga tierras y títulos, soy poderoso.
no teniendo fábricas, un montón de trabajadores. Esa no es mi lógica. Yo produzco telas, vestidos, te traigo joyas, te las vendo a ti, a la nobleza, y tengo un mercado muy cerrado de venta de mis productos, y el artista yo lo apoyo para que me haga una estatua, no para que me invente algo. ¿Por qué? Porque yo consumo arte, no consumo inventos. El italiano no ve esa lógica, porque el italiano está ensimismado en sus negocios comerciales y en el consumo del arte, ¿sí? Entonces tampoco tiene esa idea de proyección. Entonces, ¿y por qué, profe, Países Bajos, que era un país industrial en la época del siglo XVI, siglo XVII, fabricaban barcos, eran tejedores, tenían industrias? ¿Por qué no arrancó la revolución industrial? Porque Países Bajos, chiquitito, o sea, era una industria naviera y le hacía barcos a otros países. O sea, Países Bajos no se dedicó o se enfrascó en tener una política de carácter agrícola, porque los barcos que construían y vendían era para poder comprar alimentos para la población, ¿no? Y poder subsistir de alguna u otra forma, ¿sí? Y aparte que Holanda no tiene espacios de terreno agrícola, o sea, recordemos que los holandeses o neerlandeses le han ganado terreno al mar para poder crear su país, ¿sí? Que es una obra de arquitectura y urbanismo espectacular, ¿no? Quitarle terrenos al mar para hacer crecer mi ciudad, una cosa maravillosa. Pero tampoco proyectaron su figura a una lógica industrial tan grande, de hacer una serie de fábricas o de vender grandes rollos de tela o ropa por todos lados. No, no lo vieron porque no había necesidad de hacerlo. O sea, al ser un país chiquito no tenía una proyección tan grande como la de generar grandes empresas. Solo se habían conformado con ser buenos industriales navieros y crearle barcos a otros países, ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta de que países que tuvieron las condiciones para iniciar la revolución industrial no lo hicieron. Y no te hablo de Francia porque Francia tiene un rey que es absolutista y no te va a permitir crecer nunca, ¿no? Porque te va a poner trabas impositivas tributarias. Ok, para que entiendas por qué los demás países no, ¿sí? Y por qué Inglaterra sí. Entonces, seguimos con los factores. Los ingleses tienen un rey con poderes limitados. Los ingleses tienen un parlamento donde ¿quién está acá? ¿Quién está dentro del parlamento? ¿Qué clase social se encuentra dentro del parlamento? Burguesía. La burguesía. Muy bien, burguesía, ya sean nobles o plebeyos muy importantes empresariales. Perdón, pero está la burguesía. Lo que les ha costado muchos años a los empresarios ingleses lo han logrado. Ya son parte de la política inglesa. Chévere. Un rey con poderes limitados que no me pone obstáculos y un grupo de empresarios que hace política dentro de Inglaterra. O sea, que usa la política para poder hacer que sus empresas crezcan. ¿Saben cómo se llama eso? Utilizar la política para el crecimiento empresarial o ligar mi empresa con el Estado. ¿Saben cómo se llama esa palabrita que es muy conocida en el mundo de la política? De No, repente lo he escuchado. Se dice lobby. ¿Han escuchado de los lobbies? O en las noticias por ahí. O no, que ese es un lobista, ¿no? Porque está metido con las empresas. Es cuando tú apoyas a un sector empresarial desde la política, ¿no? Y favoreces con algunas leyes, normas o reglamentos a dichas empresas. Eso es un lobby. En Estados Unidos eso es súper, normal. hiper normal. Correcto. Es más, aquí en el Perú, yo, si fuese presidente o congresista, yo haría una política para lobbies. Eso de que concesiones, que hay que armar concurso público. Chicos, ¿cuál es la carretera más inútil que tiene el Perú? Y que hace más de 15 años o 20 años se promulgó o se promovió como la carretera que va a unir los grandes pueblos de la Amazonía, del Perú y Brasil, y que le reventaron harto cohete y que hoy solo sirve para que trafiquen los mineros ilegales. ¿Saben cómo se llama esa carretera o no? Interoceánica. Es una porquería, es una porquería y es una basura de carretera. No sirve para nada. No, que ahora los productos brasileños van a venir. ¿Qué productos brasileños van a venir? Brasil saca ventaja porque saca cemento del Perú y los mineros ilegales de Madre de Dios sacan por ahí su oro. Esa carretera es una porquería. ¿Y sabes cuánto costó inicialmente? 700 millones.
¿Sabes hasta cuánto se ha hecho los estudios de Contraloría de esa carretera? Yo recuerdo haber visto hasta el 2017-18, esa carretera terminó costando, ojo, que empezó con algo de 700 millones de soles. Hasta el día de hoy, y los estudios, ¿para qué voy a acordarme? Lo podemos ver en internet, tranquilamente. ¿Sí? Los últimos precios que ha costado la carretera interoceánica. Y esto lo dice Contraloría General de la República. Carretera interoceánica, costo. Ok, ¿hasta cuánto se ha logrado para el año 2022? Ojo, el proyecto demandó, dice, para los tramos, para seguir haciendo esta carretera que está media rarísima, ya la inversión ha superado los 1.200 millones de dólares. Y que había empezado con 700 millones, no recuerdo si soles o dólares, pero para el 2004, porque el gobierno de Toledo, cuando, cuando se dio esto de la carretera interoceánica, jóvenes, eh, correcto, ¿no? Empezó con algo así, nada más. Y ahora está con más de 1.200 millones, creo que está como 2.000 ya. No, es una tontería, es un gasto de dinero, pero asqueroso, brutal. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿No? A que justamente los lobbies, ¿no? Utilizar la política para negociados, ¿no? Empresariales, en este caso, el lobby grande que hubo en los últimos años, ¿cómo se llamó este caso? El famoso caso Lavajato, ¿con qué empresa brasilera? Odebrecht. Odebrecht. Eso fue un gran lobby, por ejemplo, ¿no? Utilizó un montón de políticos para beneficiarse de muchas construcciones en el Perú. Bueno, yo haría una ley de lobbies en el Perú y diría esto, ¿no? Que sea abierto y transparente. Candidato que postule, que diga con qué empresas va a trabajar en sus siguientes 5 años. Eso de que no voy a armar concurso para ver quién me saca el proyecto más barato, no, porque mira, la Interoceánica es el gran ejemplo de que algo te cuesta barato al inicio y luego nos termina costando a los peruanos millones de soles o dólares. O sea, que no, son tonterías. Lo lógico sería tipo Estados Unidos, ¿no? Candidato que postule, dime, ¿cuáles son tus empresas que están detrás tuyo y quiénes van a hacer las construcciones en los siguientes 5 años? Al menos sabríamos quiénes son los que están trabajando con este presidente. Y no serían cosas bajo la mesa o tras bambalinas, ¿no? Profesor, Opinión personal. Dime. una desventaja en este caso, por ejemplo, en Estados Unidos, sería de que, o sea, los candidatos que no tienen financiamiento por parte de empresas, es decir, no todos los ciudadanos tendríamos derecho de postular, bueno, en teoría sí, pero en la práctica no, a postular para presidencia. Sí, la democracia no es perfecta, ¿qué te puedo decir? Pero una cosa al menos que sería es el nivel de transparencia. Si tú me dices que hoy día, por los mecanismos que tenemos de contrataciones con empresas privadas son transparentes, no entendería por qué se inflan tanto los precios de cada obra en el Perú. Y no solo se inflan, sino que a veces hasta se estancan y ni siquiera se terminan los proyectos. Eso sí, profesor. Te digo, no es perfecto. O sea, tampoco te digo que Estados Unidos sea el modelo ideal. Para nada. Estados Unidos tiene sus defectos. Pero yo sí apuesto mucho por la transparencia. Al menos sabríamos que si esta empresa no termina, sé que el próximo gobierno, si esta empresa apoya a un candidato, ya no voto por él. ¿Me entiendes? Al menos ya la tendría clara, ¿no? Y sabría quién es el dueño de esa empresa, porque sería una especie de transparencia más grande y podríamos saber todos nosotros quién es el dueño, quién es el gerente. Y si este tipo abrió otra empresa, vamos a ver, no, ya no confiaríamos en él. O sea, yo lo veo eso un poquito más transparente que el tema hoy. Tendríamos que estar metiéndonos al internet a buscar justamente qué empresa está haciendo tal proyecto, que se puede, por cierto. Ya hay un portal de transparencia aquí en el Perú, pero que normalmente el peruano no conoce a veces, ¿no? Pero sí podemos averiguar qué empresas están detrás de cada proyecto desde internet. Es información pública, pero como te digo, tienes que estar ahí rebuscando, ¿no? Hacer chamba periodística. Pero bueno, excelente, está bien que conversemos estos temas. Si no, ¿para qué estamos estudiando historia si no es para relacionarlo con lo que te pasa hoy día? ¿Ya? Ok, y el gobierno inglés tenía esa lógica. La burguesía son lobbies, ¿no? Donde han llegado al poder del parlamento para poder favorecer a sus empresas. Mira cómo se está acomodando la política inglesa para que arranque la revolución industrial. Ya, ahora, acá viene un gran detalle respecto a esto. Empieza la política agraria o agrícola.
la política agraria o agrícola, vamos a poner. No, está bien, porque es un tema de tierras, no de productos exactamente. Una política agraria. A ver, ¿qué pasa en Inglaterra? ¿Qué dice el Parlamento? Se hace una revolución agrícola inglesa. Mira, lo estoy poniendo de verde para que tenga sentido con el título. Revolución agrícola en Inglaterra. Para llegar a la revolución industrial, tú primero tienes que hacer una revolución agrícola. No es sorpresa que para tú alcanzar un poder industrial, primero tienes que basarte en la actividad económica más básica de tu país, agricultura. Muchos países que han alcanzado revolución industrial, primero han hecho una revolución agrícola. ¿Por qué? Porque la lógica de la industria es que tus obreros coman. Si tú tienes obreros malnutridos, ¿no? O sea, que no coman bien, te van a hacer un pésimo trabajo productivo. Entonces, tu lógica es, yo tengo que dejar de comprar alimentos al extranjero. Tengo que producir en mi país. Si yo rompo, ¿no? O mejor dicho, satisfago la demanda alimentaria, entonces ya puedo preocuparme de otras cosas, ¿no? En el Perú tenemos un problema gigantesco. ¿Y cuál es? Que justamente tenemos alimentos, ¿no? Que la NASA se jacta de decir, oye, nosotros tenemos la kiwicha del mundo andino, perdón, tenemos la quinoa, ¿no? O sea, instituciones del mundo que resaltan nuestros alimentos. Y digo, wow, y me inflo el pecho, ¿no? Ah, el producto peruano, qué chévere. Cruzo los Andes y tengo niños con anemia. Ya, eso no es justo. Eso no es justo. En ningún lugar del planeta ni en ninguna sociedad. Que seamos un país agrícola y tengamos niños con anemia en la sierra. Y aún así, en la costa también, en algunos asentamientos humanos. O sea, más allá de ser un tema social de las propias familias que tengan que ver el tema de la alimentación de sus hijos, ¿no? Y el programa también de por qué traes hijos al mundo si eres pobre, correcto. Se puede entender que desde el enfoque familiar también hay cierta responsabilidad, pero también hay una responsabilidad de Estado. O sea, aquí la responsabilidad es compartida, porque tampoco decir, no, el Estado se porta siempre mal con nosotros, no. También es un tema familiar, es una responsabilidad generalizada. ¿Ya? Desde la planificación familiar hasta los servicios que el Estado puede brindar y el impulso que el Estado puede brindar porque tiene la capacidad y los recursos para hacerlo, de tener una política agrícola y alimentaria que termine por darnos alimentos a todos los peruanos, ¿no? Ahora, si la tenemos clara ahí, con el caso peruano, estaríamos yéndonos en dirección a ser al menos una potencia sudamericana muy interesante. Pero bueno, el detalle acá es que los ingleses lo que van a hacer a partir de ahora es que tienen un problema muy grande. ¿Qué cosa es su revolución agrícola en ellos en el siglo XVIII? Porque todo esto arranca en el siglo XVIII. A ver, la política agraria del siglo XVIII inglesa, ¿sí? Después de que terminó la revolución inglesa del siglo XVII, porque recordemos que aquí hubo una guerra entre parlamentaristas versus monarquistas, ellos tienen un programa conocido como los Open Fields. ¿Qué significa Open Fields? Campos abiertos. Campo abierto. Campos abiertos, muy bien. Los campos abiertos. ¿Qué es la revolución agrícola inglesa? Que voy a cambiar los open fields por los enclosures, o también llamados closed fields, que también se le puede decir así, ¿no? Para hacer la analogía. ¿Qué cosa es? ¿Qué son los enclosures? O posiblemente el término closed fields. Campos cerrados. Campos cerrados. Cambio mi política de campos abiertos a campos cerrados. Ya, ¿por qué hago esto? ¿Qué son los campos abiertos o los open fields? Yo voy a irme al campo porque el Estado me da el permiso de poder ir al campo y es libre. Si yo quiero ser agricultor en Inglaterra, el Estado me da la garantía de que yo puedo irme al campo, a cualquier parte de zona rural de Inglaterra, y sembrar los productos que quieran, nabos, zanahorias, patatas, etcétera, ¿no? Mazorca, en fin, porque recordemos que los productos americanos ya se siembran en Europa. Ok, hasta ahí va acá. El problema de la tierra agraria en el caso inglés es que si yo tengo 4 hijos y yo ya voy a morir, le digo a mis hijos, mira, este terreno que no lo tengo hace tiempo, la zanahoria se lo voy a dar a ti, a la hermana le voy a dar los nabos, la parte de las patatas pate, o ustedes vean cómo se reparten, pero la tierra va para igual para los 4. Ya, el detalle es que 2 de mis hermanos quieren volver a la ciudad.
¿no? Porque están metidos en otros negocios, no quieren saber nada del campo agrícola, no les gustó tampoco nunca vivir en el campo. ¿Y qué genera eso? Que las familias inglesas no permitan tener, ¿qué cosa? Una uniformización de la tarea agrícola. Si yo no tengo un sector del campo uniforme en un sentido agrícola, entonces hay una variedad, perdón, de producción que no es nada positiva, porque hay tierras trabajadas y tierras no trabajadas. Entonces, los ingleses se dan cuenta de este problema. Las familias agrícolas no uniformizan los cultivos, siembran de todo en un solo lugar, hacen una especie de régimen de policultivo, y es como que esto no me está trayendo resultados agrícolas que uno espera, porque al final tengo que estar comprándole a España, tengo que estar comprándole a Francia, tengo que estar comprándole, ¿no? Semillas a otros países o alimentos a otros países, entonces quiero renovar mi agricultura. Va. Y desde el Parlamento sale esto, la revolución agrícola. Cambia la política agraria. ¿Qué es? Disculpen, señores campesinos, ahora los lotes de tierra que son campos abiertos van a ser campos cerrados. 500 hectáreas para una sola persona, ya no para toda una familia y que los hijos se repartan y los nietos, los bisnietos, no. Una sola persona se le va a dar la capacidad, se le va a dar la calidad y cantidad de tierra para que produzca un alimento, o sea, un monocultivo, pero con la condición de que aquel que se le dé esta tierra tiene que invertir en ella. Y te das cuenta que un gran grupo de burgueses empezó a adquirir tierras. Pero ¿qué hicieron estos burgueses? Como eran gente que venían de estudios, ¿no? Y como toda persona que quiere ganar más dinero, piensa en producir al máximo, ¿ya? Con mentalidad empresarial entras al campo, pero una mentalidad empresarial ambiciosa y empiezan algunos hacendados, ¿no? Que son burgueses o asociados a parlamentaristas de Londres, eh, a innovar con la tierra, ¿no? A innovar. Regresa el sistema de rotación trienal, le aparece el sistema Norfolk, innovación de herramientas de acero. Entonces, empieza a mejorar. Apareció la máquina sembradora, cosa que está ahí en el cuadro que te he dado, en la parte de agricultura, ¿no? Aparece la máquina sembradora de Jethro Tull en 1701, ya siglo XVIII. Había aparecido el sistema Norfolk, el sistema de Charles Townsend en 1730 y 40. O sea, aparecen modalidades de innovación de agricultura que le va a permitir a los ingleses, esta gente que separaba su lote de tierra ahora grande, a producir en masa mayor cantidad de alimentos. Entonces, la pobre familia campesina que está al costado de este gran hacendado ahora, ¿no? Ponte, si el hacendado me saca 300 sacos de nabo y yo solo saco 2 sacos de nabo, cuando yo venda medio saco en el mercado, lo voy a vender un poquito caro, a comparación del señor que tiene 300 porque te saca en cantidad y lo va a vender a costos menores. No puedo competir con eso. No puedo competir con eso. Se me va a hacer muy difícil. ¿Qué pasa con las familias campesinas? ¿A dónde van? A la ciudad. Correcto. Consecuencia de esto, chicos, ¿qué va a haber? Una migración del campo a la ciudad. Jóvenes, ¿y qué genera esto? Mano de obra. No, antes de eso. La migración del campo a la ciudad, ¿qué genera? ¿Que la ciudad es qué? Población. ¿Aumento de qué? Sobrepoblación. Demografía. Muy bien. Población. Aumento demográfico y desborde urbano. O sea, ¿qué está pasando con las ciudades? ¿Están qué? ¿Qué pasa con las ciudades? Sobrepoblado. Pobladas. Están Creciendo. Sobrepoblación. creciendo de forma que, Expandiéndose. ordenada, Desordenada. desordenada. ¿Qué genera eso, jóvenes? Una explosión demográfica. Por lo tanto,
que va a empezar a haber en la ciudad una revolución urbana demográfica. Las ciudades van a cambiar por la llegada de mucha gente. Pero acá hay que ser muy sinceros, ¿sí? Acá hay un plus llamado medicina. ¿Qué acaban de inventar en esta época? ¿Qué se inventó, Medicina. jóvenes? La vacuna. ¿Contra qué? ¿Qué enfermedad de los niños? Polio, No, la viruela. Jóvenes, la medicina, ilustración, la ciencia avanza, la medicina avanza, por lo tanto, ¿qué aumenta? ¿La esperanza de qué? De vida. De vida. esperanza de vida. Vida. Muy bien. Aumenta la esperanza de vida. Excelente. Aumenta la esperanza de vida. ¿Qué disminuye? Tasa de mortalidad, ¿Cómo? ¿Qué disminuye? Tasa de mortalidad. ¿De quiénes? En los niños. Muy bien, excelente. Entonces, más gente en la ciudad, avance de la medicina, más productos agrícolas. Si hay más productos agrícolas, con innovaciones agrícolas como guano, traído de Madagascar, y los productos crecen con buenos nutrientes, ¿qué aumenta en la gente? ¿Su sistema qué? Inmunológico. Muy bien, inmunológico defensivo, por lo tanto aumenta la esperanza de vida, hay una explosión urbano-demográfica, por lo tanto hay una revolución de gente en las ciudades. Jóvenes, de la revolución agrícola pasamos a una revolución urbana-demográfica, y si la gente vive más, la gente consume ¿qué? Más. Más. Y para consumir más, ¿qué tienen que hacer los empresarios? Producir más. producir. Más. Bienvenidos a la revolución industrial. Oh. Se acabó. Oh. No hay más. Chao. Muy bien, Bravo. Chao, profe. Ay, ya profesor. está. Y a Canadá. Próximo jueves. El ¿Se próximo. entendió? Sí, profe. Sí. Sí, Perfecto. profe. Ya está. Y así se dio la revolución industrial. Si hay más gente, hay mayor consumo. ¿Y qué cosa es lo que se consume más? Si ahora desde más chiquito hasta más adulto vives más tiempo, ¿cuál es lo que consumes desde que naciste hasta que vas a morir? ¿Cuál es el mayor consumo que tenemos? Alimento. Alimento. Comida. No es comida. Arroz. ¿El trigo? Servicios. Desde que naces, incluso cuando mueres, te tienen que comprar algo para que te entierren. ¿Ropa? Vestimenta. Materia prima. ¿Ustedes mueren calatos o cómo va a ser la vida? Ropa. Ah, Obvio, ropa. También, ¿Cuál también. es la industria que va a sobresalir? Sí, Textil. textil. Se acabó de nacer, ya está la clase, se acabó, ya está. Ya entendiste todo. Ya entendiste todo. Ya entiendes por qué la industria textil es la primera. Pues. Más gente, más consumo. Y obviamente ninguno de ustedes consume su ropa cuando tenía 3 años, pues. Cada vez que creces, va cambiando la ropa. ¿Ya? Muy bien. El vestido. El vestido. Y ahí está, muchachos. Ahí está. Ya entendiste el proceso. Pero hay que ser sincero. Hay más factores. Profe, ¿qué otros factores? O sea, ya entendiste el proceso. Ya entendiste el proceso. Ya entendiste el proceso. Pero ahora faltan, vamos a agregarles más factores de por qué se dio la industria en Inglaterra. Ahora, si le agregamos más factores, podríamos decir, por ejemplo, esto, ¿no? Que el Estado, ¿qué le proporcionó a los empresarios? El Estado proporcionó bajas tasas de interés a los bancos. ¿Por qué esto es importante? Si el Estado promociona bajas tasas de interés, ¿qué implica esto? Más préstamos. Menores costos de producción. Correcto.
Correcto, préstamos, 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 préstamos. ¿Por qué? Porque aquel que quiere armar empresa necesita un préstamo de inversión. Y si me das bajas tasas de interés, voy y consigo el préstamo. Lógico, ¿no? Luego, podemos decir también la ética laboral protestante. Recuerda, ¿qué eran los ingleses? Cristianamente, ¿qué eran? ¿Anglicanos? Anglicanos y... Protestantes. Protestantes. Bueno, esos son protestantes, pues. Anglicanos son protestantes, no son católicos. Pero son Calvin. anglicanos. ¿Y qué más eran? Calvinistas también. Calvinistas. Calvinistas, llamados puritanos. Recuerda que el calvinista inglés es llamado puritano. Dame un ratito, por favor. Ok, ya. Juan Calvino tenía esta lógica de ética laboral conocida como, bueno, venía de la parte bíblica. Y te ganarás el pan de cada día ¿con qué? Con el sudor de tu frente. Listo. Para el calvinista, el protestante, ¿comerciar es pecado? No. 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 Si tú te vuelves rico y tu familia disfruta de esas riquezas y está bien contigo como tú, proveedor de tu hogar, creyente cristiano, y le das esos valores a tu familia gracias a la riqueza que generas y mantienes feliz a tu familia y a tu comunidad, Cristo te ama. Se acabó. Entonces, comerciar y volverte rico no es pecado. Y si tengo que meter las manos a la tierra para generar riqueza, las voy a meter. ¿Por qué? Porque me ganaré el pan de cada día con el sudor de mi frente. Entonces, para los calvinistas o los protestantes, los puritanos o anglicanos, la lógica es esa, ¿no? Si yo tengo que dormir solo 3 horas con tal de que mi empresa crezca, porque tengo que hacerla crecer, bueno, lo voy a hacer. Me voy a sacrificar, pero voy a ganar dinero para poder vivir bien, y no solo yo, sino también mi familia, porque se lo merece. Y aparte porque soy el proveedor de mi hogar. Y yo como varón, como hombre, tengo que proveer a mi casa, ¿no? Y tengo que darle de comer a mi esposa, a mis hijos, y darles educación, y genial. Porque recordemos que ya la nobleza se está desconfigurando como la aspiración social. La gente como que veía a los nobles, wow, algún día quisiera ser como un noble. No, el burgués te está enseñando que con esfuerzo, con dedicación y harto trabajo, vas a poder tener dinero y gozar con los mismos privilegios que un noble pueda tener. Tal vez no tendrás título, pero el dinero te permitirá tener oportunidades diferentes que no lo tendrás como un simple plebeyo pobre. Entonces, ¿qué genera esta nueva lógica de industria, no? Que al aparecer la burguesía como nuevo elemento de clase social aspiracional, desplaza la nobleza. La gente ya no quiere ser como los nobles, la gente quiere ser como ellos. Tener dinero, ganar mi platita y poder vivir cómoda y tranquilamente. Muy bien, ética laboral protestante. Te comento un caso. Hace muchos años enseñé en Caraballo y me vacila esto porque esta lógica yo la he escuchado en gente que es cristiana, protestante. Me imagino que los católicos de hoy también, ¿no? Algunos pensarán así. Pero le escuchaba a un joven vendiendo marciano. Estaba en un bus por Caraballo, alguna vez por Zapayal, no recuerdo. Eh, Y era un verano, terminaba el verano, recién empezaba el ciclo escolar hace muchos años, me acuerdo que yo estaba enseñando en un colegio. Sube este chico vendiendo marcianos al bus y un señor medio maleado también su pregunta, pero válida también la pregunta, le dice, oye, pero es con agua hervida, ¿no? Le dice, el joven sin palta le dijo, claro, señor, es con agua hervida, es más, ¿no? Trabaja para los demás como si trabajaras para Dios. Esa fue su respuesta del joven. Yo no soy creyente para nada, pero yo aplaudí en mi mente, ¿no? Digo, wow, qué chévere. Si esta es su forma de pensar para trabajar, ¿no? Si está alineado a sus valores cristianos y si va a trabajar para la gente como él estuviese trabajando para Dios directamente, si esa es su forma de pensar, bravo. Entonces, y en ese momento yo me acordaba, ¿no? Oye, de repente así fueron estos empresarios protestantes de la Revolución Industrial, ¿no? Pensaron de una manera parecida, ¿no? Que su forma de hacer crecer su dinero
estaría acorde con sus valores cristianos. ¿Listo? Y eso está en la lógica de la revolución industrial. Muy bien. Excelente. Bien ahí. Hacer el bien, eso es lo único que importa. Hacer el bien hacia los demás. Bacán. Estado proporcionó bajas tasas de interés, la ética laboral protestante, el desarrollo científico y tecnológico. ¿Por qué? Porque la ilustración pone su aporte, pues. El desarrollo de la ciencia y la tecnología. Es decir, el rol de las universidades e institutos. El rol de institutos, el rol educativo de institutos y universidades. Si algo no te ha quedado en claro, mira a las personas que cambiaron el mundo. Tienen algo en común. ¿Qué tienen en común las personas que cambiaron el mundo? A nivel Conocimiento. tecnológico. ¿Qué cosa? Toda persona que ha cambiado el mundo y la tecnología tiene algo en común. ¿Todos han qué? Muertos. Todos han estudiado universidad o un instituto técnico superior, una escuela de ingenieros o algo por el estilo. O sea, los grandes científicos de la edad moderna, todos han estudiado, o casi todos, ¿no? De repente uno aprendió por sus padres, pero la gran mayoría ha pisado universidad. No se puede negar el rol de los institutos y universidades que hay en Europa, ¿ya? Aquí en el Perú tenemos un problema, ¿no? ¿Qué creemos? Que la universidad Es para encontrar trabajo. es más que un instituto, ¿no? Tenemos esa estúpida idea, ¿no? De que un universitario es mejor que un técnico. No lo voy a negar. Hay carreras en las que sí, un universitario tiene un panorama mayor que un técnico. Acá, y no lo niego, ¿sí? Pero hay carreras técnicas que pagan mucho mejor que una carrera universitaria, porque hay mano de obra especializada técnica que tal vez en universidades no se enseña porque no es su espacio. La universidad es para investigar y producir conocimientos nuevos. Los institutos normalmente tienden a crear mano de obra especializada, ¿sí? Para trabajos específicos. Entonces, los dos tienen un valor importante en la sociedad. Los dos. Ojo. Entonces, no se puede negar el rol que los dos tienen. Solo que en el Perú tenemos esta loca idea de, no, que hay que tener el título, hay que tener el título, ¿no? Cuando en realidad hay que desarrollar competencias y capacidades. ¿Ah? Pero no está de más tener un cartoncito que te respalde, bacán por ahí, pero hay que seguir especializándose. ¿Ah? Muy bien. Otro factor que me acuerde, a ver, de por qué Inglaterra arranca con todo esto, ya tenemos que es una monarquía, un rey con poderes limitados, un parlamento lleno de burgueses, desarrolla una política agraria con consecuencias, la medicina que es un plus, un Estado que proporcionó tasas bajas de interés para que los burgueses puedan pedirse préstamos, ética laboral protestante, desarrollo de la ciencia y tecnología, rol educativo de institutos y universidades. Ya, Sufi. Factores que complementaron la propuesta de por qué aparece la evolución industrial en Inglaterra. Si me acuerdo de algo más, lo pongo, ¿ya? Ahí dejo un espacio abajo por si acaso. ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, correcto. Si hay alguna duda, háganla, por favor, ¿ya? Muy bien, esa es la primera revolución industrial y por qué surge en Inglaterra, chicos. ¿Ya? Los inventos, tal vez, ¿no? A ver. Bueno, pero ya está, pues ya se los pasé. Ya se los pasé. Si quieres, imprímelo en tu casa y pégalo ahí en tu cuaderno. A ver, ¿cuáles fueron las fuentes de energías de la primera revolución industrial? Carbón. El carbón, también llamado hulla o coque, y el vapor de agua, ¿no? ¿El vapor de agua desde cuándo se utiliza? ¿Saben? No. Dame un momento de la historia donde ya se usaba vapor de agua. Te vas a quedar lelo, se usa desde la antigua Grecia. ¿Cuál es la diferencia acá? La máquina que hace James Watt. Te comenté hace tiempo, ratito atrás, que España ya tenía máquina a vapor. ¿Sí? En España en el siglo XVI ya existían máquinas a vapor.
Pero ¿cuál es la innovación? Y ahí viene el detalle. Ahí viene el detalle, y te lo dije cuando hicimos humanismo con el famoso Johannes Gutenberg. No es el invento en sí. Lo que va a cambiar el mundo es la innovación. Te lo expliqué también cuando hablamos de los chinos. Los chinos te habrán inventado la pólvora, pero se innovó militarmente en Europa, ¿no? Los chinos te inventaron la brújula, pero se innovó en Europa. Los chinos te inventaron la imprenta, pero se innovó en Europa. Y nadie utiliza la imprenta china, todos utilizan la imprenta europea moderna de Gutenberg. O sea, no es tanto el invento, sino es la innovación la que va a cambiar el mundo tecnológico. ¿Ya? A ver, ¿cuáles son las materias primas de la primera revolución industrial? Miremos el cuadro. Para la industria textil, ¿qué se cambia? ¿Qué producto por qué producto se cambia? ¿Los ingleses qué dejan de usar para empezar a usar qué? Gracias a sus colonias en la India. Abandonan la lana de oveja para empezar a usar qué? Algodón. Algodón. Claro, es más fácil trabajar con el algodón. ¿Ok? Algodón o lino, ¿no? Que también se traía de Egipto. Ok. Eh, Empieza a aparecer un producto siderúrgico interesante, ¿no? Porque empiezan a mezclar el hierro, que es la materia prima importante. ¿Con qué lo mezclan para obtener acero? ¿Con qué se mezcla el hierro para obtener acero? ¿Cobre? No, carbón. Bronce. Carbón. Hierro más carbón, acero. Ok. Y en el caso de la agricultura, ¿qué excremento, abono se está usando? Guano. El Guano. guano, correcto, el guano, muy bien. Listo, se usa el carbón, el algodón, el hierro, el guano como elementos de materia prima de la primera revolución o primera fase. Hay innovaciones técnicas agrícolas, ¿no? Luego, industrias e inventos. Dense cuenta que las industrias más sobresalientes es la textil, porque se va a inventar la lanzadera volante por John Kay en 1733. La lanzadera es una especie de peineta que lo que se hacía era que, y luego aparece la automática. La lanzadera es una especie de peineta que dos personas se colocan en el extremo del manto mientras se está hilando y se está uniendo como una especie de lámina, y una persona tira la peineta y el otro la recibe y se la vuelve a lanzar, y así estás haciendo el cruce del tejido, ¿no? Y así estás haciendo todo el rollo de tela ya en forma de lámina. Ok, esa es la famosa lanzadera volante. Aparece el bastidor hidráulico, aparece la máquina de hilar de algodón, aparece el telar mecánico con lanzadera automática. Eso de la lanzadera automática es alucinante. ¿Por qué? Porque ya no necesitabas a ninguna persona. Con una pequeña maquinita, la lanzadera solita iba y venía, iba y venía. Ah, chévere. ¿Qué está generando eso, jóvenes? Mientras más se innova la tecnología, ¿qué está pasando con el obrero? Menos, pero no es así. Menos puestos de trabajo. Correcto, Tierra de trabajo. exacto. O sea, hay consecuencias. Obviamente que hay consecuencias. ¿Cuál es una consecuencia de la revolución industrial? La deshumanización. Es una consecuencia social y cultural. ¿Por qué? Porque recordemos que la primera revolución industrial, todo lo que estamos viendo aquí, este es conocido como el maquinismo. ¿Ya? Para alcanzar la satisfacción del consumo de más personas, aparece la famosa era del maquinismo, la automatización del trabajo, la robotización, el uso de las máquinas. ¿Sí? Muy bien. La mecanización del trabajo. En esta época había especialización del trabajo, o sea, cada persona sabía lo que hacía en la fábrica del tejido. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. Falso, muy bien. ¿Dónde va a haber especialización laboral? ¿En qué fase? La segunda. En la segunda. En la segunda, muy bien. Ok. Hay un proceso de deshumanización porque se pierde la mano de obra, ¿no? O sea, la máquina estaría reemplazando
la mano de obra? Cámara, por favor. Muy bien. Había un dibujo antiguito llamado Marco, ¿no? Que era un dibujo, un anime, ¿ya? Donde Marco es un niño italiano que su mamá se va a buscar mejores condiciones laborales y bueno, y Marco con el pasar de los días, meses y años va a buscar a su mamá porque no sabe dónde está, ¿no? O sea, se ha perdido en alguna parte del mundo y Marco busca la forma de encontrar a su viejita. Y me acuerdo, porque yo de niño veía este anime, pues ese anime era más antiguo obviamente, pero daba por ahí en algún canal del Perú, no recuerdo en cuál. Y había una escena que siempre me voy a acordar toda mi vida porque tiene que ver con Revolución Industrial, ¿no? Marco está contextualizado en la Revolución Industrial, ¿no? En este anime antiguo, donde Marco trabajaba para un señor y Marco, ¿qué hacía? Le lavaba las botellas de vidrio al señor, ¿no? Las lavaba para que pueda usar para vender sus bebidas. Y le dice, Marco, lo siento, Marco. Le dice, Marco, un tipo ha inventado una máquina que puede lavar botellas en menos de una hora, que todo. Pero yo puedo hacerlo rápido, le dice Marco. No, Marco, lo siento, está que me fríe el negocio, señor, no, ya no puedo contratarte más, lo lamento. Y Marco pierde su chambita que tenía lavando botellitas, por muchacho. Y ahí está un gran ejemplo de la revolución industrial, cómo termina afectando la mano de obra. Muy bien. Eh, consecuencias, las consecuencias. Esto termina generando un famoso movimiento de lucha contra las máquinas. Terminator, profe, Matrix, ¿qué es esto? Yo Robot, la era de Ultron, no. El A chat ver, GPT. ¿cómo se llama esto? El movimiento Ludita. ¿Han escuchado o no? Vino, creo, un examen de admisión o algo así. O también conocido como el ludismo, ¿no? Lud era un trabajador que empezó justamente a irse en contra de fábricas, ¿ya? A destruir máquinas, pero de las fábricas que producían telas de baja calidad. O sea, empezó a destruir fábricas y máquinas de empresas que estaban produciendo porquería de telas, ¿no? Pero curioso, ¿no? Porque aparte de producir cosas malas, le estás quitando chamba a la gente. No, pues tampoco seas tan exagerado. Bueno, es que así es. Así lastimosamente el libre mercado, la libre empresa, a veces va a tener personas inescrupulosas que quieren vender lo peor al mismo precio o a más precio. Lastimosamente el ser humano también tiene su grado de maldad y así va a aparecer en sectores empresariales, ¿no? Si hay gente jóvenes que el día de hoy en pleno verano te vendían, en vez de Coca-Cola, le metían cola real, ¿no? Y tenían en su casa su enchapadora, todo para que parezca original. No sé si vieron ese reportaje en el verano de un canal del Perú, no sé qué canal de noticieros lo hizo un seguimiento que hacía la gente, ¿no? Te vendían agua a cielo, así todo era agua de caño, todo es una porquería. Bueno, así es, lastimosamente, cuando no hay fiscalización o regularización de alimentos, la gente hace lo que sea. Bien, ¿qué más ocurrió? Bueno, el uso del coque, el acero de crisol, Darby, Huntsman y el transporte y comunicaciones. Miren, dense cuenta que el transporte y la comunicación fue tardía. Miren ahí, el barco a vapor se inventó recién en 1803, siglo XIX. Y la locomotora recién apareció en 1814 con Stephenson, ¿no? Fulton crea el barco a vapor y Stephenson la locomotora. Ok, esa es la primera fase, chicos. Ahí tienes los inventos, acá tienes la explicación y acá algunas consecuencias. ¿Sí? Eh, ¿A quién ha desplazado la burguesía? Nobleza. Muy bien, el desplazamiento de la aristocracia por la burguesía. Como nuevo arqueotipo social. La gente ya no aspira a ser como un noble, sino aspira a ser como un burgués. Nace una nueva clase. ¿Quién nació? Proletariado. Muy bien, nació una nueva clase, el proletariado. ¿Quién le pone ese nombre en la historia? Karl Marx. Marx. Marx, ¿no? El proletariado. ¿En qué se basó Karl Marx para ponerle este nombre a esta clase social trabajadora obrera? ¿No? En la antigua Roma, los proletarios son las personas más pobres de Roma, pero tan pobres que lo único que le pueden dar a Roma es hijos. Y se llamaban los proletarios,
De ahí viene el nombre proletariado. Otra consecuencia es que Inglaterra termina incentivando, ¿sí? Inglaterra terminó incentivando la industria en otros países. Claro, ¿qué empezaron los españoles? ¿Qué empezaron a pensar los franceses? Oye, si Inglaterra puede, yo también puedo. Terminó incentivando la competencia industrial. A ver, ¿alguna consecuencia más que puedan ustedes haber encontrado para agregarlo? ¿Qué más pudo haber pasado? A ver, acá que me acuerde otra consecuencia. Suficiente, ¿no? Si hubiese más, ya lo agregamos, no se preocupe. Ya, segunda fase. La segunda fase industrial, ¿por qué se caracterizaría, jóvenes? Por el cambio de fuentes de energía, ¿no? Por el descubrimiento de nuevos recursos. A ver, la segunda fase es una continuación, ¿sí? Primero es decir que es la continuación de la primera. ¿Ya? Como característica tendríamos nuevos elementos o nuevas materias primas que reemplazan a unas anteriores. Por ejemplo, nuevas materias primas y fuentes de energía. El carbón, que por más que se utilice hasta el día de hoy, ¿por qué se cambió? ¿Por qué vamos al carbón? ¿Por qué producto? Petróleo. 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 Correcto. También llamado, ¿cómo le dicen al petróleo? ¿Alguien sabe cuál es su chapa del petróleo? ¿Cómo le dicen? El oro. Oro negro. El oro negro. ¿Eh? El petróleo, el oro negro. Muy bien. ¿Significa que antes no se usaba el petróleo, verdadero o falso? Falso. El petróleo se ha usado desde hace miles de años. Se le llama aceite de roca. Lo usaban los griegos, los romanos, las comunidades norteamericanas que encontraban pocitos de petróleo. Se ha usado siempre, ¿no? El detalle es cómo sacas el petróleo y cómo te diste cuenta que el petróleo también es una fuente de combustible, ¿no? Y eso ya tiene que ver con el tema de la ciencia. Mientras más avanza el siglo XIX, más avanza la ciencia. Y la ciencia empieza a hacer estudios de nuevos recursos, porque muchos países dijeron, oye, si hemos encontrado esto años atrás, la naturaleza está guardando cosas maravillosas, sigamos estudiando más cosas, ¿no? Chévere. James Watt había inventado la máquina a vapor, ¿correcto? La máquina a vapor de doble pistón. Ok, entonces el vapor de agua va a cambiarse. ¿Por qué? La máquina de vapor, Electricidad. por la energía Eléctrico. eléctrica. Muy bien. Va a cambiarse por energía eléctrica. Pero resulta que la energía eléctrica tiene dos formas de entenderse, dos formas de expresarse. ¿Cómo se expresa la energía eléctrica? ¿Corriente qué? Alterno y continuo. Corriente continua o corriente directa y corriente qué? Alterno. Alterna. Ya. ¿Y por qué te digo que esto trae problemitas? ¿Cuál fue la primera en usarse? Con volt. Continuo. La continua, ¿no? O directa. En inglés, ¿no? Direct current. Y
Altered current, ¿no? Direct current DC, altered current AC. Por eso es que viene la famosa banda de rock AC/DC, ¿no? Y al medio una especie de rayo. ¿Ah? Muy bien. Tomás Alva Edison, ¿qué tipo de corriente usaba? Continua. Muy bien, continua. Entonces, cuando Tomás Alva Edison aplica su corriente continua, él crea toda una compañía eléctrica, ¿no? Edison Company, ¿ya? Que tú creas una central eléctrica y le vas a dar luz a 8 cuadras alrededor. Pero desde Europa venía un joven ingeniero eléctrico que trabajaba para una de las sucursales de Edison, llega a Estados Unidos a trabajar directamente para Edison ya, pues venía de las sucursales europeas. Edison se había vuelto un millonario con todos sus inventos y patentes. Llega y este tipo está en otra onda, o sea, es un físico experto en energía, bueno, es un ingeniero eléctrico que Edison le manda a hacer las tareas más difíciles y el pata las hace, ¿no? Tenía una genialidad con la electricidad increíble y le proponía a Edison decirle, jefe, ¿por qué no usamos corriente alterna? Y obviamente era una corriente muy peligrosa por su alto amperaje, ¿no? Entonces, no. Edison sabía, ¿no? Que la corriente alterna podría ser una opción viable, pero no había la manera de controlarla. Y de todas las ideas que nuestro amigo Nikola Tesla le brindaba a su jefe, no le hacía caso, ¿no? Entonces Tesla se achora y dice, pues es que me voy. Este señor no me hace caso, vive en sus propias ideas, ¿no? No quiere innovar. Y Tesla busca a un inversionista llamado el señor Westinghouse para que lo apoye. ¿Quién lo apoyaba? A Thomas Alva Edison, lo apoyaba a JP Morgan. ¿Ya? Y cuando se entera de que han abierto una nueva sucursal eléctrica, o sea, una nueva empresa eléctrica se ha abierto, ¿no? Tesla Company o la empresa Westinghouse Company, eh, empieza la competencia eléctrica en Estados Unidos. Entonces se conoce como la guerra eléctrica. ¿Ya? La corriente alterna versus la corriente continua, ¿no? Es un choque que saca chispas. Ya. ¿Qué pasó por ahí? Alguien o un grupo de investigadores inventaron algo en Europa muy chévere que Tesla pudo controlar la corriente alterna. A ver, de repente los chicos que somos los que más jugamos videojuegos, de repente alguna chica te conoce por el tema de que le gusta la cosmetología. A ver, chicas que le gustan las cosmetología, cuando tú vas a un salón de belleza y tienen estas planchas de laseado importadas, ¿no? Normalmente la señora de la peluquera no lo conecta directo al enchufe, sino lo conecta a una cosa más grande, ¿no? Que los chicos también si han jugado Play 1 o Play 2, el antiguo, tú no conectabas tu Play directamente al tomacorriente. ¿A dónde lo ponías? Transformador. Muy bien, a un transformador. ¿Cuál es la chamba de un transformador? ¿Cuál es la lógica de usar un transformador? Convierte las corrientes. Claro, porque a veces las máquinas están usadas para ciertas regiones del mundo, ¿no? Que utiliza, aquí en el Perú, ¿cuánto se utiliza de voltaje? 220. Muy bien. Y en otros países se utiliza 110. Entonces, si yo pongo una máquina de 110 a mi tomacorriente, ¡oh! Vuela, pues con todo. A mí me pasó eso cuando me conecté mi Super Nintendo. Ay, se malogró, chicos. O sea, que No, fue horrible, ¿no? Me olvidé de conectar Salió. los transformador, se quemó, pucha, tuve que mandarlo a arreglar. Fue terrible. Bueno, lección aprendida, ¿no? Y ahí me enteré que existe algo llamado física y electricidad. Pero ya está. El detalle, muchachos, es que es cierto. Cuando Tesla se entera de que en Europa han inventado el transformador, lo importa a América y ¡buf! Maravilla. Su corriente alterna ya puede ser usada como uso doméstico. Porque, ¿para qué fue usada la corriente alterna de Tesla antes de los transformadores? A ver quién sabe. ¿Y con qué máquina horrorosa se utilizaba la corriente alterna? Silla eléctrica. Muy bien, la silla eléctrica. Excelente. Lo caso, ¿no? Bueno, ya gracias al transformador, Tesla tenía la maravilla de controlar su corriente y empieza la competencia dura y pura en Estados Unidos por quién domina todo el cerco eléctrico del país. Bueno, al final ganó Edison porque nuestro amigo Tesla eh, le debe mucha plata, se queda pobre y decide donar todas sus patentes a su inversionista Westinghouse, que le dio un montón de dinero, con tal de que no pierdan la empresa. Y de esa manera podríamos decir que
La gente recuerda más a Edison como padre de la electricidad, pero hoy la historia le está haciendo una especie de reivindicación a Tesla porque todo el mundo sabe, al menos los que conocemos de esta historia y ustedes también, que la luz que hoy tenemos y los ilumina todos los días es gracias a Nikola Tesla, ¿no? O sea, si bien Edison es el padre de la electricidad, el máximo representante de la electricidad es Nikola Tesla. Así que, bueno, la historia ya lo puso en su lugar, chévere, hay que apoyar siempre a los personajes que han contribuido en el mundo y se reemplazó el vapor de agua por energía eléctrica. Bacán. Reemplazaste el guano por Salitre. muy bien. Y que con el salitre podías hacer dos cosas. Misiones también, creo. Primero, con el salitre, ¿qué se hacía? Pólvora. 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 Y luego para sacar al guano al mercado, ya se puede hacer con el salitre, ¿qué cosa? Fertilizante. Pero ¿qué fertilizante? Sintético. Dímelo. Urea. ¿Ya acabó? No te creo. ¿Qué hablas? No. No me ha dicho nada. No me ha dicho nada. Seminario, profe. Siga nomás. Siga, profe, siga. Amanecida. Siga. Serio, profe. Pues en mi casa, como yo no tenía que salir, que Amanecido miedo. falta imperialismo. No, no, la otra semana continuamos. Voy a alcanzarles Porque un resumen de imperialismo para la próxima semana hacer algo así como hicimos, un resumen de revoluciones liberales, al cierto que lo mismo vamos a hacer la otra semana. Les mando con Aarón un resumen de imperialismo y la otra semana, puntual nada más, ¿ya? Para no atrasarnos. Pero quedó claro revolución industrial. Eso es lo que quiero que quedó clarísimo. Muy bien, muy bien. Es un tema importante. Ya, chévere, chicos. Lo dejamos ahí. 10 minutazos.